Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con las reseñas de todo lo que leí en marzo, que he titulado Marzo Misterioso porque leí un montonazo de libros de misterio, lo cual me hizo muy feliz, sinceramente, de modo que voy a empezar por los 2 libros del mes que no fueron de misterio y luego pasamos a todos los demás. Empezamos con Guia Màgica d'autodefensa amb galetes de T. Kingfisher, que desgraciadamente para los que no leéis en catalán todavía no ha sido publicado en español, pero si leéis en inglés el título original es A Wizard's Guide to Defensive Baking. Esta era una de mis novedades más esperadas de 2023 y aunque por desgracia no ha llegado al nivel de nuevo favorito como me habría gustado, sí que lo he disfrutado mucho. Nos cuenta la historia de Mona, que es una joven pastelera cuyo poder es insuflar vida al pan. En esta ciudad no todo el mundo es brujo, no todo el mundo tiene poderes, pero ella sí que lo es, lo que pasa que tiene una existencia muy normal, muy tranquila en su panadería, dando vida a los hombrecillos de jengibre y a la suya. ¿Qué pasa? Que un día su ciudad empieza a estar bajo asedio, casi todos los magos y brujas han huido de la ciudad porque hay un asesino suelto que se dedica a matar a la gente con poderes, de modo que Mona es de las únicas que queda con capacidad para defender la ciudad. Para mí lo más interesante de esta historia es toda la reflexión alrededor del concepto del héroe, porque ¿cuántas veces hemos leído un libro juvenil o middle grade, que es más o menos la franja de edad en la que encaja este libro, aunque estaría como un pelín a caballo entre el middle grade y el juvenil, creo yo. Pero eso, en cuantos libros juveniles y middle grade nos hemos encontrado con que unos protagonistas demasiado jóvenes son los encargados de salvar a todo el mundo, de tomar las riendas de la situación y de cargar sobre sus hombros un peso que no les corresponde. ¿Cuántos de esos personajes no habrían preferido merecidamente que un adulto fuera quien se encargara de todas esas cosas y quien los protegiera a ellos en vez de ellos tener que proteger al mundo? La historia reflexiona alrededor de que los héroes no suelen querer serlo y que de hecho preferirían llevar vidas mucho más normales y hasta aburridas, pero cuando las personas que tienen la verdadera responsabilidad de la situación no hacen nada al respecto, entonces es cuando otras personas tienen que hacerse cargo y convertirse en héroes a la fuerza, digamos. Y ya no nos plantea solo la situación del héroe que no quiere serlo, sino del niño, la niña, Mona, que tiene 14 años, que no quiere ser una heroína. Esto lo vemos sobre todo a través del personaje de Mona, nuestra protagonista, que es una chica de 14 años que quiere una vida tranquila y normal, que sigue las normas y a la que no le interesa para nada una aventura. Así como muchos protagonistas de historias tienen ansias de aventuras, Mona no. Mona quiere una vida tranquila. Lo que pasa es que la pobre no la consigue. La verdad es que es un buen personaje, aunque sí que es cierto que no he conseguido conectar al 100% con ella. Y creo que eso es parte del motivo de que no le haya dado algo más de nota al libro, porque la historia es una buena historia. Y sí que es verdad que también puede haber influido un pelín el tema de que tiene su puntillo de humor absurdo con el que no he acabado yo de conectar tampoco, pero porque yo no soy mucho de humor absurdo, es decir, me gusta en muy poquitas ocasiones y hecho de una manera muy específica, pero bueno, la verdad es que quería intentarlo, no me arrepiento para nada, creo que es una buena historia, ya os digo, el mensaje maravilloso. Hay 2 personajes que me han parecido además muy interesantes, uno es el tío de Mona y el otro es la mujer de los caballos, creo que se llamaba Molly. Son personajes muy interesantes y ojalá hubieran salido más, pero también son 2 personajes que ofrecen su perspectiva sobre todo este tema del heroísmo. Ah, y por cierto, la traducción de Elena Ordeig al catalán, maravillosa. Y vamos con el otro libro no de misterio que leí en marzo, que fue Una lección de amor de Susan Enoch. Supuestamente es un romance de época, así es como está catalogado, pero yo os advierto que el romance es prácticamente inexistente, ¿vale? Esta es la historia de Emmy y de Will,
que eran amigos y se casaron, digamos, por conveniencia, sobre todo porque Amy quería conservar la casa familiar que su abuelo dejaría a la próxima persona de la familia que se casara, y esa iba a ser su prima, de modo que hace un pacto con Will, ella le va a ayudar en su carrera política y él, casándose con ella, pues garantiza que ella se pueda quedar con la mansión familiar. ¿Qué pasa? El matrimonio no va muy bien y 8 años después tienen una relación súper fría y prácticamente solo hablan para concretar, pues esta noche hemos invitado a cenar a no sé quién, hay que sacar tal tema y ya está. O sea, pasan de ser amigos antes de casarse a prácticamente no hablarse. ¿Qué pasa? Que un buen día se ven obligados a volver a relacionarse mucho más porque Amy contó una mentirijilla y ahora están en apuros. Básicamente, lo que el abuelo de Amy quería no era solo que se casara, sino que tuviera hijos, que tuviera descendencia, para quedarse, ya digo, en la mansión familiar. No han tenido ningún hijo, pero ella ha estado mintiendo a su abuelo y a toda la familia, escribiendo cartas y diciendo que tienen 2 niños. Claro, ¿de dónde sacas tú de la noche a la mañana 2 niños para poder conservar su casa? De un orfanato. Adoptan a 2 adorables huerfanitos que van a hacerse pasar por sus hijos durante el tiempo que lo necesiten, básicamente en la fiesta que ha montado el abuelo de Amy por su cumpleaños, ya que quiere que lleven a sus nietos, que no existen en realidad. De modo que eso, adoptan a estos 2 huerfanitos y se pasan unas cuantas semanas intentando instruirles para que parezcan hijos de la nobleza. ¿Qué pasa? Que estos 2 huerfanitos tienen sus propios planes, lo han pasado muy mal en la vida y saben que este acuerdo tiene una fecha de caducidad y harán cualquier cosa por no tener que volver al orfanato, de modo que están planeando escaparse. Como os digo, el libro de romance tiene muy poquito. Tenemos la parte de la trama que nos habla sobre la reconexión de Will y Amy, que como os he comentado eran amigos, y la verdad es que el motivo de que su matrimonio pase a ser tan frío, el motivo de que fueran amigos y ahora ya ni se hablen, a mí me ha parecido un poco, no tonto en sí, pero es una de estas situaciones que hablando con confianza se habría solucionado todo muy muy rápido. Pero bueno, el caso, si no, no tendríamos la trama a lo largo del libro de reconexión de la parejita. ¿Qué pasa? Que ya os digo que las escenas románticas son prácticamente inexistentes. Cada vez que creemos que va a pasar algo por fin, no pasa. O sea, fundido en negro y saltamos a la siguiente escena. Yo volví varias veces atrás para ver si me había saltado algún párrafo, alguna página entera o algo, porque los saltos eran como súper abruptos. Pero no me había saltado nada. Es más bien que la autora se salta escenas. Y ya no digo escenas más 18, que tampoco las hay. No estoy hablando de eso. O sea, a mí no me habría importado que esto fuera un romance a puerta cerrada, pero sí que creo que faltan escenas del desarrollo emocional de la relación entre Will y Amy. O sea, vemos que dan pasos, pero en realidad no vemos que dan pasos. Nos dicen que han dado un paso adelante, pero no lo vemos realmente, así que, no sé, ahí me ha cojeado un poquito, creo que falta trabajo en esa parte de la trama. Al margen de eso, he disfrutado mucho de la historia. Yo la definiría más como una comedia de enredo de época. La premisa es un tanto disparatada, pero la verdad es que las situaciones que se crean son muy divertidas, sobre todo aquellas en las que están involucrados los 2 huérfanos, George y Rosie, me parece. Un punto que sí que me ha gustado mucho del libro es que está narrado por los 4, por los 2 adultos y por los 2 niños, y la verdad es que creo que uno de los puntos de vista con los que más he disfrutado ha sido el de George, el niño. Claro, es un personaje brusco y arisco que está a la defensiva, digamos, porque nunca ha podido confiar en nadie, siempre ha tenido que sacarse solo las castañas del fuego y lo único que quiere es cuidar bien de su hermana. No obstante, lo que hay debajo de toda esa actitud es realmente la necesidad de que un adulto cuide de él y le demuestre cariño y amor. Pero claro, él está planeando escapar con su hermana. Realmente ver todo el conflicto interno de George a medida que se va desarrollando esta farsa que han pactado
con los adultos ha sido muy interesante. Yo creo que la parte más interesante de la historia, la verdad. Así que nada, es una historia ligera para echarse unas risas y pasárselo bien con lo difícil que se lo ponen estos huerfanitos a sus padres falsos. Es entretenida y muy rápida de leer. Vale, y ahora todo lo que queda van a ser lecturas de misterio. Ya os digo que he apodado este mes como el marzo misterioso. Vamos a empezar por La muerte visita al dentista, que fue mi libro de Agatha Christie de marzo. La verdad, he llegado a un punto en el que me resulta bastante difícil hacer reseña de los libros de Agatha, porque al ser libros de misterio no puedo entrar en detalles para no destriparle la trama a nadie, pero aparte es que son libros súper cortitos y cada vez se está volviendo más difícil encontrar algo diferente que decir. Pero bueno, en este caso tenemos la historia de Poirot, que un día va al dentista y al volver a su casa por la noche recibe una llamada y le dicen que dicho dentista aparentemente se ha suicidado, cosa con la que Poirot no está muy de acuerdo de entrada. Yo lo primero que quiero decir, que quiero suplicar, por favor, Planeta, Bucket, ponedme una guía de personajes al principio. Creo que el único libro de Bucket en el que viene la guía de personajes es en Se anuncia un asesinato, ¿puede ser? No sé, sé que hay otras ediciones de Agatha Christie que traen una guía de personajes y de verdad que yo la necesito. Es que la cantidad de personajes que maneja esta mujer en una sola historia es abrumadora. Y claro, como son historias tan cortas, muchas veces no da tiempo a perfilar a los personajes lo bastante bien, lo bastante a fondo como para que una no se líe. O por lo menos a mí es lo que me pasa, ¿vale? A lo mejor simplemente soy un desastre con mala memoria. Pero bueno, en cuanto a la historia, la trama en sí, la verdad es que empieza como de una manera muy pequeña, muy cerrada, y realmente creo que nadie se imagina al empezar a leer el libro hasta dónde va a llegar la trama, hasta dónde se va a ampliar. No obstante, sí que diré que toda esa ampliación y todos esos temas que meten, aunque a mí me ha parecido interesante verlos y ver esas pinceladas políticas por aquí, económicas por allá, al final, para que la motivación de la muerte sea la que es, pues quizá tampoco hacía falta, ¿no? Pero bueno, también me ha gustado que esta es una historia en la que Poirot sale del principio a fin. Ya os digo, empieza con él en la consulta del dentista y acaba con él resolviendo el caso, pero no es una de esas historias en las que Poirot aparece a medio libro o que aparece muy poco porque seguimos más a los personajes implicados. No, realmente es una historia en la que el protagonista indiscutible me parece Poirot. El siguiente libro es Els misteris de Winterhouse, de Ben Gutterson, que es la tercera y última parte de la trilogía Winterhouse. Los dos primeros los leí en Navidad porque tienen ambientación navideña. Este tiene ambientación invernal, pero ya no navideña. Básicamente la trilogía nos cuenta la historia de Elizabeth, una chica huérfana que vive con sus tíos y que unas navidades en el primer libro la mandan al Hotel Winterhouse, que es un hotel muy peculiar, y también algunos de sus huéspedes, en el que parece haber cierto toque de magia, en el que hay muchos secretos ocultos que hay que ir descifrando mediante pistas, puzzles, rompecabezas. La verdad es que son unas lecturas middle grades entretenidas, ideales para pasar un buen rato disfrutando del libro, de las ilustraciones y de toda esa ambientación de un hotel tan peculiar como es el Hotel Winterhouse, que la verdad yo diría que es mi parte favorita de la historia, la ambientación. También me gusta que la trama esté plagada de esos rompecabezas y esos misterios que muchas veces están relacionados con las palabras, con reordenar letras. Creo que por eso también me ha gustado particularmente. Y además en esta tercera entrega cerramos varias tramas o varios misterios que se venían arrastrando desde el primer libro, lo cual ha estado muy chulo y la verdad que me ha dado una sensación bastante satisfactoria de cierre. Sé que hay gente que no ha quedado tan satisfecha como yo, sobre todo en lo que se refiere al tema de la originalidad con el villano, pero creo que esto es algo recurrente y repetitivo en sagas middle grade, sin ir más lejos en la saga del famoso mago de la cicatriz en la frente.
esto pasa, quiero decir, el villano es recurrente y bueno, es algo que también encontramos en estos 3 libros. También me gustaría destacar el trabajazo general de traducción que hay aquí, porque como os digo, todas esas pistas, esos anagramas, esas palabras cruzadas, creo que es algo muy difícil de trasladar y de traducir, y creo que la traductora eso lo ha hecho muy bien, pero por otro lado, en la traducción también me encontré algo que me molestó un poquito, pero no es cosa solo de la traductora, porque ahí ni quien haya corregido ni quien haya editado luego se ha dado cuenta, y es que a Elizabeth, a nuestra prota, le gusta mucho leer libros y menciona varios libros a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? Que quien ha traducido el libro se ha inventado los títulos en catalán de esos libros, y en alguna ocasión, claro, si el libro original en inglés no está traducido al catalán, yo lo entiendo. ¿Qué pasa? Que hay al menos uno de los libros que menciona, que yo haya detectado, en el que en la traducción se han inventado completamente el título, ¿vale? Y yo lo detecté porque detecté las palabras y los elementos clave. De hecho, en el libro, lo tengo aquí apuntado, titulaban el libro Nevermore als judicis del corb de Morrigan, es decir, Nevermore, los juicios del cuervo de Morrigan. Y, esperad un momento, aquí lo tengo, el título con el que se publicó esa historia en catalán es Nevermore, las pruebas de la Morrigan Corb, es decir, Nevermore, las pruebas de Morrigan Cuervo. No tiene nada que ver con el título inventado que se ha traducido aquí. Además, este libro se tradujo al catalán antes que este, con lo cual no costaba nada buscar cómo se tradujo este título. Porque claro, si un niño está leyendo Els misteris de Winterhouse y lee el título de ese libro y dice, oye, suena bien, va a buscarlo luego en internet o a preguntar en la librería o lo que sea, no lo va a encontrar porque se han inventado el título, no han usado el título real de publicación del libro en catalán. Sé que esto a lo mejor no os interesa mucho, pero a mí como traductora me puso muy nerviosa. Por eso digo siempre que traducir no es solo saber inglés, traducir también son estos pequeños detalles. Y me da una rabia particular porque ya os digo que el resto del libro tiene un trabajazo de traducción impresionante. Vale, los 4 siguientes libros de misterio que me leí en el mes de marzo, que son estos, hice un blog específico leyéndolos que os voy a dejar enlazado abajo en la cajita de la descripción, porque en ese blog os doy mi opinión bastante a fondo de estos 4 libros. Como no quiero repetirme ni que esto quede excesivamente largo, ahora lo que voy a hacer va a ser daros una opinión más resumida, ¿de acuerdo? Y si queréis una opinión más extensa, sin spoilers, podéis ir a consultar el blog, que además lo dividí según el libro que estaba leyendo, así que si solo os interesa uno de estos 4 en concreto, pues podéis ir directamente a la parte del blog en la que hablo de este libro. Pero empezamos con Los misterios de Justina Jones 2, El secreto del contrabandista, de Elly Griffiths. Esta es una saga cozy mystery detectivesca middle grade, es decir, para edades entre 8 y 12 años, grosso modo, que nos presenta la historia de Justina, una joven a la que le encantan los misterios. De hecho, su madre era escritora de misterio antes de fallecer, y ahora Justina estudia en un internado para chicas en la Inglaterra de los años 30, y bueno, pues allí se topa con varios misterios. La verdad es que son unos libros que estoy disfrutando mucho. Llevamos 2, pero estoy deseando que publiquen el tercero y el cuarto, creo que hay en inglés hasta el cuarto ya, porque realmente me lo paso muy bien. Al ser middle grade sí que hay una parte del misterio que es más predecible, pero hay otra parte que siempre consigue sorprenderme, es decir, tanto el primer libro como este segundo han tenido detalles que han conseguido sorprenderme a mí como adulta, así que creo que está súper bien. Me gusta además mucho la ambientación, ya os digo, de ese internado femenino en los años 30, me recuerda mucho a cuando yo leía Torres de Mallory, Santa Clara, y tiene realmente ese aire de historia no atemporal realmente, no, esa no es la palabra, sino de historia en el pasado. Es decir, comparando con libros similares que se escribieron en esa época, creo que este libro consigue reproducir muy bien ese tono y esa esencia de esas historias de misterio de antes. Pasamos a Agatha Racing y la boda sangrienta de MC Beaton, la 5ª entrega en esta saga Cozy Mystery de Agatha Racing, que es una mujer
de unos 50 y tantos que trabaja en Londres en marketing y publicidad, si no me equivoco, pero que decide prejubilarse y mudarse a un cottage adorable en los Cotswolds, en un pueblecito en el que cada vez aparecen más cadáveres. Me encanta Agatha, me encantan los Cotswolds, me encantan los personajes que la rodean, aunque esta vez he tenido ciertos problemillas con James, os hablo más a fondo de eso en el blog. El libro me daba un poquito de miedo porque el cuarto acabó de un modo que me hacía pensar que en esta quinta entrega iba a haber bastante drama. Y ya sabéis que yo no soy fan del drama, pero la verdad es que todo se ha llevado de una forma que me ha parecido súper guay. Me ha gustado mucho en particular este libro porque creo que es la historia más personal de Agatha, el caso más personal para ella, y nos desvela muchas cosas de su pasado que ayudan a entenderla mejor. Así que me lo he pasado pipa. Luego tenemos Finlay Donovan, una escritora de muerte de El Cosimano, que también estaba entre mis novedades más esperadas de este año. Es la historia de Finlay, una escritora con un bloqueo creativo bastante grande, se ha divorciado, cuidar de sus 2 hijos es mucha faena y no consigue avanzar con su libro. Un día está en un restaurante hablando de los detalles de su trama de misterio con su editora y una mujer la escucha y en vez de entender que es una escritora que está escribiendo sobre un asesinato, deduce que Finlay es una asesina a sueldo. Así que le encarga asesinar a su marido por una cantidad de dinero nada desdeñable para una madre en apuros. La verdad es una historia de la que yo había oído muy buenas críticas de quienes se la habían leído en inglés y ahora que está llegando aquí a España me parece que en general está gustando muchísimo también y es algo que me alegra y es una de esas historias en las que personalmente creo que el hype está justificado. Es una historia muy divertida. Algunas partes de la trama son incluso absurdas y ya os he dicho antes que el humor absurdo no es lo mío, pero es que aquí, no sé, está todo tan bien hecho que me ha encantado. Es decir, son 400 o 500 páginas, 474 páginas que me leí en 3 días. Pero se lee en un suspiro, de verdad, rapidísimo, súper ágil, súper ligero, súper divertido. Es sorprendente, yo creo, por dónde va la trama. Cuando lees la sinopsis te montas una historia en la cabeza que luego no es exactamente la que vemos en el libro, así que yo creo que es sorprendente, que tiene algunos giros que no te ves venir y que está muy bien montado todo. Y un aspecto que me ha gustado particularmente es la sororidad o la relación de amistad entre Finlay y Vero, que es la niñera de sus hijos. Necesitamos más libros con mujeres que tengan amigas de verdad, ¿vale? No quiero entrar en detalles para no hacer spoilers, pero ojo, es que Vero lo que hace por Finlay. Y el gancho final, totalmente efectivo. Es decir, El Cosimano sabe dejarte con ganas del siguiente libro que espero que no tarde mucho en traernos. Y ya por último, La camarera de Nita Prose, que fue el libro que ganó el premio Goodreads de Misterio y Thriller de 2022. También muy merecido, la verdad. Este es un libro de misterio muy particular y diferente, sobre todo por su protagonista, Molly, se me había olvidado el nombre, ya sabéis que tengo problemas con los nombres a veces. Eso, que tiene una protagonista muy peculiar, Molly. En ningún momento del libro se dice explícitamente, pero yo y otros tantos lectores somos de la opinión de que Molly está en algún punto del espectro autista. Así que, bueno, eso la convierte sin duda en un personaje que entiende las interacciones sociales de una forma muy peculiar, o quizá habría que decir que no las acaba de entender. Y eso, en una investigación de misterio, hace las cosas bastante interesantes. Hay una parte de la trama que sí que me pareció más predecible que otra,
Pero en general he disfrutado mucho, me gusta cómo está escrito, quizá no se lee tan rápido como Finley Donovan, por ejemplo, pero también creo que fluye súper bien. Y eso, es una historia que me ha sorprendido, es una historia de misterio diferente y la verdad que también creo que se merece el hype que tiene. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, el wrap up de mi marzo misterioso. La verdad es que ha sido un mes de bastantes buenas lecturas. Cada vez me gusta más leer misterio y lo he disfrutado muchísimo. Dejadme abajo en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué leísteis en marzo, si me recomendáis algún otro libro de misterio que digáis, Estíbaliz, es que te lo tienes que leer, por favor. Y nada, espero que os haya gustado. Por mi parte, ya sabéis que siempre os pido esas cositas con las que me podéis ayudar si realmente os gusta mi contenido, que es dando like al vídeo, suscribiéndose al canal, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que me despido hasta el próximo.